Buenos días. Vamos a dar comienzo a la segunda jornada del curso de verano 30 años de España y Portugal en la Unión Europea. Me gustaría felicitar en primer lugar a los amigos portugueses y hoy vamos a abordar un marco general que lleva por título las negociaciones para la integración y el desarrollo del marco político y jurídico en el contexto europeo e internacional. Para desarrollar este tema tan apasionante tenemos con nosotros a dos personalidades en cada uno de sus campos, uno por experiencia política y otro por experiencia académica, dos magníficos profesionales y dos magníficas personalidades para desarrollar un asunto tan apasionante, como digo, como este. En primer lugar, a don Manuel Marín González, que yo creo que es conocido por todos porque ha desarrollado responsabilidades altísimas en la política y en la administración. Además, yo destacaría su labor como presidente del Congreso de los Diputados y también su amplísima experiencia, además de diputado en varias legislaturas, su amplísima experiencia en Europa. Precisamente yo creo que hoy él se va a centrar en una de las épocas donde se le recuerda un papel más relevante, que fue el momento de las negociaciones para la integración de España en la entonces Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea. Yo, que me gusta mucho la imagen, recuerdo una foto que se hizo famosa de Manuel Marín descansando en un despacho, él solo, ¿no?, tumbado en una silla, no sé si él la recuerda, dormido después de esas larguísimas sesiones donde las negociaciones se hacían interminables, y esa foto salió en portada en El País y era una expresión muy gráfica de la dificultad, por una parte, pero también de la ilusión y de la tensión que se vivía en aquellos momentos cuando España estaba a punto ya de ingresar en la Comunidad Económica Europea entonces. Por su parte, Araceli Mangas es catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, creo que esa es la denominación, en la Universidad Complutense de Madrid. Fue también muchos años catedrático en la Universidad de Salamanca y tiene una amplísima experiencia en el campo jurídico. Dirige dos revistas muy prestigiosas, una de ellas la Revista General de Derecho Europeo, que se encarga específicamente del desarrollo jurídico en torno a la Unión Europea, además de la Revista Española de Derecho Internacional. Su experiencia europea también está plasmada en que ha ejercido una cátedra Jean Monnet de Derecho Europeo y es miembro del Consejo Científico del Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos, además de otras muchas cosas y de multitud de publicaciones, libros, artículos que evidentemente no es el momento de concretar aquí. Por tanto, como digo, dos grandes personalidades que seguramente sugerirán en vosotros, en los alumnos y en todos nosotros, muchas cuestiones que evidentemente creo que tendremos tiempo al final de la sesión de la mañana de plantear también un pequeño debate en torno a los temas que se traten aquí. En primer lugar va a intervenir don Manuel Marín González. Su intervención se va a centrar, como ya he adelantado, en torno a las negociaciones de España para su integración en la entonces Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea. Cuando quiera. Muchas gracias. Gracias por las amables palabras de bienvenida y de introducción. Y para ponernos en hora, si me lo permitís, vamos a entrar directamente en el sujeto del tema por el cual habéis tenido la amabilidad de invitarme y gustoso de estar aquí con vosotros. Voy a hacer un esfuerzo que es, y no por buscarme excusas, siempre complicado cuando hay afortunadamente gente tan joven, que es intentar trasladaros lo que pasaba en España en el 82, 83, 84 y
cerrar los ojos y a unas nuevas generaciones intentar explicarle lo que supuso las negociaciones de adhesión y por qué quisimos hacerlo como lo hicimos. Y es porque simplemente de mi propia experiencia trasladar las emociones y los sentimientos 30 o 40 años después es prácticamente imposible, no se puede hacer. Pero al menos la historia sirve para poder reflexionar respecto a ciertos acontecimientos históricos y yo creo que a partir de ahí sacar algunas consecuencias para el presente que creo que las tienes. Entonces, desde este enfoque, creo que se puede resumir el porqué, cuando llegó el momento de la transición democrática, era inexcusable presentar la demanda de adhesión como una primera decisión de las Cortes, prácticamente la primera que se tomó en julio del 77, un mes después de las elecciones de junio, porque tomamos la decisión colectiva y en unanimidad y en el Parlamento, éramos todos muy jóvenes, porque se hizo un relato, palabra que ya no se quiere utilizar, pero que es básica para explicar circunstancias políticas de un momento determinado, se hizo porque se tuvieron en cuenta 4 ángulos fundamentales que justificaba aquella operación. En primer lugar, para los españoles, en aquel momento, sobre todo en aquel momento, Europa representaba un sistema de valores. Luego me explicaré, porque la pregunta que me vais a hacer es: pero, señor Marín, ¿cómo me está usted contando que Europa es un sistema de valores con lo que está pasando con la inmigración? Intentaré justificar el por qué Europa sí es un sistema de valores. Otra cosa muy distinta es que se esté pervirtiendo elementos absolutamente centrales de lo que es la vocación europea. Pero para nosotros, españoles, españolas, en aquel momento Europa era un sistema de valores al cual nos teníamos que acoger. En segundo lugar, Europa se convirtió en un objetivo político fundamental de la transición. Queríamos muchas cosas y una de ellas, y como objetivo fundamental, estar en Europa y ser europeos, ser parte integrante de. En tercer lugar, un elemento del que no se habla mucho pero que fue básico, es que comprendimos que Europa y las políticas comunitarias, sobre todo, y su aplicación efectiva en España, suponía un vehículo de modernización económica y social. La España que hay ahora no tiene absolutamente nada que ver con aquella España de aquellos tiempos. Y entrar en Europa era también el caso de Portugal. Y entrar en Europa era la única puerta que teníamos para modernizarnos. Y luego, porque Europa era el futuro inevitable de España. E intentar explicar por qué. La filosofía central de la integración en un momento que discutíamos con cosas que ahora ya naturalmente parece que tienen poco sentido, pero el debate de aquellos años 70, 80 era un debate sobre la libertad, era un debate sobre la democracia, era un debate sobre la Constitución, era la pasión por la revolución de los claveles, era la necesidad de progresar en una sociedad más justa y equilibrada. Hoy día, ese tipo de discusión es muy difícil de trasladar simplemente porque los problemas son otros. Pero para nosotros la integración era sobre todo, insisto, acogernos a unos valores que eran básicos. Europa es un sistema de valores porque siempre en su historia, y debe seguir siendo así, ha tenido la paz y la estabilidad como una referencia absolutamente fundamental que le daba a su modelo social 2 palabras básicas: libertad y democracia. Derechos humanos universales e indivisibles fundamentaban lo que luego se fundamentó como ejercicio de ciudadanía europea. La Constitución y el Estado de Derecho figuraban como un elemento central del cuadro de convivencia de los ciudadanos. Constitución y Estado de Derecho, me diréis, pero oiga, eso ahora tiene poco valor. En aquella época para nosotros era fundamental, Constitución y Estado de Derecho. Luego, el mismo sistema de integración europeo, con su funcionalismo económico y social, esto nos invitaba a participar en un método comunitario simple de explicar, difícil de ejecutar, que era démosle una parte de nuestra soberanía, traslademos, compartamos decisiones internas a través de instituciones sólidas, respetadas y que intente aplicar
con justicia las leyes. Y luego, además, nos atraía algo muy importante, que era el estado de bienestar. Esto que os acabo de resumir en un telegrama, es obvio que os lo repita hoy. En la España de Franco, estos valores que acabo de describir simplemente no existían. Pasaba igual también en Portugal de Salazar. Es que no solamente no existían, es que además se perseguían. Con lo cual, ahora podéis, intentando hacer un esfuerzo mental, retrotraeros a aquella época, simplemente el objetivo de toda una ciudadanía de yo quiero participar en este sistema de valores, pues era un elemento que impulsaba a la sociedad de una manera fundamental. Así pues, participar en este proyecto se convirtió en un proyecto en sí mismo. Y entonces, para nosotros, participar en este proyecto europeo era vital, como un elemento más de recuperación de la democracia. Luego, además, quiero hacer rápidamente otro telegrama, sobre todo para la gente más joven que estáis aquí, de por qué insisto tanto en que el modelo europeo para nosotros fue valores y referencias, porque algunos de los contravalores y no referencias que tiene Europa, desafortunadamente, se están presentando de una manera acelerada en los últimos tiempos. Intentaré explicar con pocos matices, ya me perdonaréis, en consecuencia no va a ser nada científico ni nada riguroso, y en un ejercicio de contrapunto muy rápido lo que quiero decir. El mundo, o la historia del mundo, por resumir, ha sido básicamente eurocéntrico durante muchos siglos. Es decir, el mundo no se puede explicar sin el eurocentrismo. Europa era el elemento central que formaba el mundo, dividía el mundo, controlaba el mundo, aportaba al mundo. Y entonces, esto básicamente ha cambiado. No es el objeto de esta charla, pero hoy el meridiano de Greenwich, el meridiano cero, pues es una realidad geográfica, porque en realidad el desplazamiento que ha habido hacia el eje Asia-Pacífico pues está haciendo que el meridiano 180, justo el que está en oposición al meridiano cero, es donde se está fraguando la nueva realidad mundial. Nos gustará más, nos gustará menos, pero esto es así. Ahora, sin embargo, hemos sido eurocéntricos porque Europa tenía muchos valores y Europa ha aportado a la historia de la humanidad cosas extraordinarias, pero también hemos aportado cosas horribles, como europeos. Nosotros, europeos, inventamos la música sinfónica, es cierto, para el deleite y el placer de todos y cada uno de nosotros. ¿Quién no se ha quedado ensimismado escuchando algo de Mozart? Difícilmente será encontrar a gente que no le guste. Inventamos la música sinfónica, inventamos el libro y la imprenta, que fue una auténtica revolución cultural en aquella época. Inventamos la lógica, cómo organizarnos, la filosofía, la metafísica. Inventamos también la teología. Los derechos humanos es una construcción típicamente de valores europeos. ¿Y por qué no? También inventamos el teatro, la comedia, la tragedia, la ópera. Como Aracelis lo diría mejor que yo, inventamos también la norma jurídica, el principio básico del Estado de Derecho y el gobierno de la polis y la base del discurso de la democracia. Revoluciones. Los europeos y las inventamos y las hicimos todas. Hicimos la revolución industrial, la revolución liberal, la revolución francesa, la proletaria, todas las habidas y por haber. Descubrimos mares y alumbramos nuevos mundos. Ordenamos la comunicación a través de los idiomas. Le dimos formas a la manera de comunicarnos a través de las gramáticas e incluso aportamos al mundo del saber algo fundamental como fue la ilustración a través de la enciclopedia. Todo eso se hizo en este continente. Pero también los europeos inventamos cosas horribles. Inventamos la censura y la intolerancia.
inventamos y pusimos en marcha la opresión y los regímenes feudales. Y además tuvimos aquella ocurrencia del despotismo ilustrado y, peor, el despotismo sin ilustrar. Nos dimos por fin, material y espiritual, la persecución religiosa e inventamos también aquel martillo de herejes que se llamó la Inquisición. Las guerras territoriales, las guerras comerciales, las guerras de religión también fue causa nuestra. Hicimos cosas también como aportación a la historia, verdaderamente para arrepentirse siempre. La esclavitud también fue una creación europea. La legalizamos y colonizamos pueblos con la cruz y con la espada. Y lo que es peor, y esto muchas veces es sorprendente porque hago a veces trampas cuando doy alguna que otra conferencia, hoy no tengo tiempo, para hacer comprender que la limpieza étnica no es una cosa de Pol Pot en Corea. El genocidio no es una cosa de Hutus y Tutsis. La limpieza étnica y el genocidio, el holocausto, tuvo lugar en Europa. Hemos hecho cosas extraordinarias, pero hemos hecho cosas que no nos debemos olvidar. Inventamos finalmente, ya concluyo en este ejercicio de contrapunto, poco riguroso, pero que pretende demostrar la conclusión a la cual voy a llegar, inventamos también el fascismo y el nazismo. Y no nos olvidemos, dimos lugar probablemente a las dos guerras más crueles que han existido en la historia de la humanidad, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y luego, al final, pues dictaduras como la del general Franco que perduraron incluso después de los acuerdos de Yalta. En consecuencia, viéndolo así, en este ejercicio de contradicciones propio de un continente que ha hecho la historia del mundo, se podrá comprobar por qué finalmente el ejercicio de construcción europea no fue sino la puesta en marcha de unos mecanismos hechas por gente muy inteligente y por generaciones que habían sufrido sobre todo la consecuencia de la Primera y Segunda Guerra Mundial para decidir, señores, vamos a organizar este continente sobre dos palabras extraordinariamente necesarias para nosotros: paz, estabilidad, desarrollo económico, que fomente el bienestar de los ciudadanos, de modo y manera que aprendamos de una vez por todas, sabiendo los demonios y la cantidad de cosas horribles que se han realizado en nuestro continente, busquemos otra vía. Y era lógico que la gente portuguesa y la gente española se encontrara en un momento crucial de nuestra historia, cuando queríamos alumbrar una democracia, se encontrara con un perfil que inevitablemente tenía que ser el europeo. Por eso insisto que para nosotros básicamente fue un proyecto político. ¿Y por qué fue un objeto político fundamental? Pues simplemente porque durante el franquismo Europa además fue un elemento de referencia para la oposición, con datos interesantes que no se suelen explicar debidamente porque la historia pasa rápida y este país es muy injusto con la gente que hizo cosas importantes. Y quiero poner de manifiesto a que siempre la oposición democrática al régimen estuvo presente en el movimiento europeo y en la necesidad de participar. Desde el 49, con Salvador de Madariaga, que presidió la Comisión de Cultura del Movimiento Europeo en La Haya, el propio Indalecio Prieto fue ponente de la Comisión Política, y eso se olvida, que venían del exilio mexicano, y luego pues todo el contubernio de Múnich, que Franco calificaba de conspiración judeo-masónica, van todos desapareciendo, el último José Federico, cada vez quedan menos, pero bueno, hay que hacer el mérito pues, de unas generaciones que en unas circunstancias muy difíciles, a pesar de eso, mantuvieron la llama de queremos ser europeo porque era una referencia, insisto, básica para la libertad y la democracia. Creo que Marcelino, y pasó rápido, os explicó el otro día, me dijeron, vuestra periodista, no era, tú eras, que no te veía, que explicó emocionado el momento donde se produce algo insólito en nuestro país, que es la unanimidad en el Congreso de los Diputados
donde se autoriza al gobierno de Adolfo Suárez a la primera decisión que toma España es adherirse. Pues claro, no yo, que era un chavalín, pero claro, cuando yo llegué allí al Congreso me encontré en la mesa de edad a la pasionaria Carrillo, toda esta gente, ¿no?, que venía del exilio, la gente también del PSOE, Rubial, etcétera, un montón de gente importante, y luego por el otro lado, la unanimidad, digo como ejemplo ahora, que no somos capaces de hacer un gobierno, pues de gente tan diversa como Fraga, Suárez, etcétera, etcétera, en un ejercicio colectivo que salió de una manera casi natural y que apenas duró, yo creo que eso no duró ni 3 o 4 días de debate. Y se va al pleno del Congreso y el primer pleno del Congreso que se celebra es unánime. Señores, vamos a Europa, y se explica a grosso modo lo que os estoy resumiendo aquí. Así que paso de explicaros esto. ¿Cómo interpreto el porqué de aquella situación? En primer lugar, Europa, o al menos así lo definimos desde las filas de la familia socialista, era para nosotros una operación de anclaje, y nunca lo negamos, pero una auténtica operación de anclaje. Éramos un país que estaba discutiendo, viendo las posibilidades de progresar hacia un sistema de libertades y de constitución, etcétera, etcétera, y entonces aquello fue como echar un garfio, cuando estás en el mar, atracarte al barco europeo y no moverte de ahí. Fue una operación de anclaje. En segundo lugar, pretendíamos claramente asegurar la incipiente democracia. ¿Y por qué queríamos asegurar la incipiente democracia? Porque la incipiente democracia es que lo pasó muy mal. Hay siempre una épica, luego haré un comentario de cómo fue la transición. La transición tuvo momentos muy difíciles y muy complicados, y no todo fue esto de coser y cantar. Y entonces nos teníamos que anclar y teníamos que asegurar la joven democracia española, porque hubo semanas donde se nos pudo ir de las manos aquellos. Era también una forma de responder al anhelo de un pueblo, que era el pueblo español, lo quería. Y luego, sobre todo, como os he dicho antes, era la posibilidad de modernizar y adaptar nuestro aparato productivo en todos los órdenes. El aparato productivo que heredamos de la autarquía franquista pues era una cosa que no nos permitía competir económicamente con nadie. Y entonces se produjo algo que sí voy a enfatizar, algo que es terriblemente difícil de conseguir que se produzca en un país como España. Y se produjo que se compartió un gran objetivo nacional, y compartir un gran objetivo nacional en nuestro país es muy difícil. Yo creo que en los últimos 10 años, quitando el gol de Iniesta en el Mundial de Sudáfrica, nos resulta metafísicamente imposible sentirnos todos representados en un objetivo nacional. No es nuestra gran virtud entendernos, pero en aquel momento partidos políticos, sindicatos, patronales, todo el mundo es adelante, lo vamos a conseguir, y la gente se sentía feliz y representada. Y luego, como consecuencia de la conclusión de las negociaciones de adhesión, se produjo algo todavía más difícil, el más difícil todavía, señoras y señores, que os hace el presentador del circo. Estábamos todos de acuerdo en un gran objetivo nacional, pero se generó, cuando se consiguió, algo extraordinario, que es un gran sentimiento de autoestima colectiva. Os habéis quedado muy silencioso. En aquel momento, al menos, se sentía la autoestima colectiva. Se sentía un orgullo legítimo como generación, se sentía un orgullo legítimo como país, sobre todo porque lo habíamos conseguido. Fue difícil y complicado, con unas negociaciones que duraron 8 años, pero se consiguió y se produjo en toda la opinión pública una satisfacción general. Y además se hizo sobre el telón de fondo, que yo comprendo que sobre todo ahora los más jóvenes os desesperéis y digáis, pero no me cuentes historias, que parecen las historias del abuelo Cebolleta, pero se hizo sobre un fondo que necesita siempre una opinión pública, un pueblo cuando quiere conseguir grandes cosas, que fue la épica de la transición. ¿Por qué en la transición se hicieron cosas tan extraordinarias en tan poco tiempo? Porque era un momento donde había una épica. Y la épica es un motor del ciudadano que le lleva efectivamente a participar, a discutir, a moverse, a entender.
Eso, pues yo comprendo que es complicado aplicarlo a un país cuando tienes 40 o 50 años de lo que se llama la rutina de la democracia. Y entonces el telón de fondo de la transición también ayudó mucho. Voy a ir terminando. Europa como modernización fue clave. Teníamos que abrirnos, teníamos que organizarnos y, sobre todo, teníamos que creer en nuestras posibilidades. Y aquello fue lo más difícil. Y ahí corrijo, porque es mi experiencia cuando voy a explicar estas cosas, el aspecto romántico que se produce sobre todo entre la gente de nuestra generación. Aquello fue una gran cosa, fue una lucha tremenda. Bueno, hubo momentos horribles, hubo momentos muy difíciles, y me voy a referir a tres, de más grave a menos grave. ¿Quién se acuerda ahora cuando el comisario d'Avignon nos dio la carta declarando la siniestralidad, palabra horrible en francés, sinistre, que yo le dije, oiga, ¿y no podía usted encontrar otra palabra? Porque esto traducido al español, en Madrid explota, no, es lo que dice el Tratado CECA, era verdad, de la industria siderúrgica, que venía a decir, España tiene una siderurgia que no vale nada, es una siderurgia de alambrón, de alambrón de construcción, vigas. Tienen que dar usted el salto a otro tipo de siderurgia de láminas en calientes, aceros especiales. Dicho de otro modo, tienen ustedes que cerrar los altos hornos de Sagunto, los altos hornos de Áviles y los altos hornos de Bilbao. Eso se olvida. Y cuando vinimos con la carta para entregársela a Felipe, pues nadie nos atrevíamos a decirle, oye, que para que esto siga adelante hay que cerrar. Eso nos supuso, se olvida, digo por el aspecto romántico, 2 huelgas generales, un divorcio tremendo con los sindicatos, pero sin embargo se hizo porque se tenía la convicción que es la única manera. Cerramos todos los altos hornos de laminados en frío, lo cual fue, desde un punto de vista social, horrible, y se tomó una decisión estratégica. Compremos los laminados en calientes más modernos del mundo. Pues bueno, se acertó, porque si está aquí Citroën, si está General Motors, si está Ford en Almussafes, es porque en España en aquel momento se encontraron las chapas para fabricar coches de acero cincadas y se encontró la tecnología más avanzada para hacer tubos especiales. Entonces dice, bueno, era de cajón, si os modernizabais, evidentemente la gran industria del automóvil, un inciso, sabéis que el principal rubro de exportación que tiene España no son vinos ni tomates, es automóviles. Somos los principales exportadores de automóviles de Europa. Otra cosa distinta es que ninguna marca sea española, ¿entendéis? Pero bueno, en aquella decisión estratégica, pues se acertó. Pero lo que costó, Dios mío. ¿Qué quiero deciros? Que si se tomó aquellas decisiones tan duras y con tantos sacrificios y la gente lo aceptaba, es porque había el criterio de que esto es un objetivo nacional. Va a ser duro, va a ser muy difícil, pero sé que esto va en mi beneficio. Y esto, construirlo, sobre todo en estos momentos, fijaros en qué situación estamos, yo creo que de decrepitud intelectual y política, de no ser capaces ni siquiera en 6 o 7 meses de forjar un gobierno. Y no lo digo porque aquella época fuera mejor que ahora, porque ese paralelo y ese criterio no se puede establecer, sería absurdo. El momento era distinto, la situación es distinta. Pero sí pretendo provocaros un poquito intelectualmente para que comprendáis por qué en aquel momento Europa sí que era para nosotros un sistema de valores. Era modernizarnos. El IVA. No, el IVA ahora, aparte de protestar todo porque sea el 21%, cuando tú ibas a las tiendas españolas, te encontrabas al tendero, supongo que en Portugal sería lo mismo, que no te daba factura. Lo más que hacía es cogía un papel, escribía, lo cortaba así, pumba, y lo pinchaba en un alambre. Eso era nuestra contabilidad, no os exagero. Entonces, cuando llegábamos desde Bruselas, tiene usted que poner el IVA, y eso qué quiere decir, porque tiene usted que poner una calculadora electrónica, calcular, bueno, inflación, los pequeños y medianos comerciantes se iban a tirar prácticamente por los balcones
no pasó nada, tú te ríes, pero son de esas pequeñas batallas de tipo administrativo que la gente, sin embargo, dice, bueno, pues hay que hacerlo, lo vamos a hacer. Y como yo soy manchego, el día que tuve que ir a Ciudad Real, a la zona de Valdepeñas, a explicar que esto de hacer vino de baja calidad se había equivocado, se había terminado y que había que entrar en las denominaciones de origen, pues prácticamente la mitad de la cooperativa se desmayó, y con gente que yo quería y quería mucho. Pues bueno, aquella decisión hace que, por ejemplo, en España, también en la tierra de Extremadura, pues se empiece a elaborar ya vinos, digamos, muy respetables y que se venden muy bien. Bueno, quiero deciros con eso que hubo momentos muy dolorosos, con 2 huelgas generales, un divorcio para nosotros, socialistas, terrible con la UGT, nuestro sindicato, pero yo creo que la integración en Europa probablemente es una de las operaciones de política internacional más rentable que haya hecho España. Y Portugal, me atrevo a hablar en nombre también de Portugal. Fueron 2 operaciones de política internacional muy, muy rentables para la península ibérica. Solos no lo podíamos haber conseguido. Y a partir de ahí, pues empezamos a vivir en Europa, no nos ha ido mal, y concluyo, para ganar el tiempo, ya son y cuarto, creo que Europa para España sigue siendo un futuro inevitable a pesar de las dificultades que estemos viviendo. Nosotros cuestionarnos nuestra participación, cuestionarnos, bueno, se critica mucho Bruselas, la burocracia de Bruselas, en fin, esto está en la lógica de las cosas de los últimos tiempos, es otro debate, pero sinceramente yo no veo a mi país fuera de Europa, y no solo eso, teníamos que ponernos, por lo que os he dicho, de cosas que están pasando al frente de la manifestación para preservar lo mejor que tiene Europa, que son sus valores buenos. Porque los valores malos que os ofrecía en contrapunto, cuidado, que hay gente que no lo dice de una manera tan brutal como lo he expresado yo, pero que coparticipa en términos de proyecto político. Y habréis visto como en el Brexit la cantidad de disparates que se ha podido decir, porque muchas de las posiciones que se mantienen ahora, incluso en el Consejo Europeo, por parte de algunos dirigentes que tienen responsabilidad política e institucional, yo ya no tengo ninguna y me siento muy libre, son posiciones que en aquella época nuestra, en Portugal y en España, hubieran sido calificadas de fascistoides. En Europa en este momento hay posiciones fascistoides que son muy peligrosas y que hay que combatir. Y nosotros ya, pues difícilmente lo único que podemos hacer, nuestra tarea es sobre una historia, reconstruir datos para la reflexión, pero sobre todo vosotros, gente joven, deberíais tener muy presente que Europa en sí mismo es una batalla que merece la pena, y ojo y atención para huir de las tentaciones que se están presentando en estos países y que afortunadamente todavía ni en España ni en Portugal han saltado. Pero nadie está exento de que alguno de estos demonios que acabo de señalar empiece a presentarse, bajo otras maneras, bajo otras formas, pero los demonios siempre se están ahí. Gracias.